Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Fin de semana largo porque ayer tuvimos festivo en Estados Unidos. Bueno, el festivo en realidad es hoy, pero lo han trasladado al viernes, 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Y entonces el fin de semana es largo, pero ayer el mercado se comportó muy bien para Bitcoin. Otra vez más, tercer día seguido. Así que, bueno, estamos aprovechando estos últimos días para desmarcarnos un poco de las bolsas que se han quedado un poco paradas en los máximos. La diferencia es notable, pero bueno, por lo menos algo es algo. Empezamos a salir un poquito del agujero. Como dije en los últimos días, la ley MiCA entró en vigor y eso puede haber eliminado algo del FUD que había en el corto plazo. Tenemos pendiente por delante la ley Clarity, que también es este mes. Y hay otra cosa que creo que se resuelve en unos meses, que es el tema de los que quieren imponer el criterio de BIP 110. Creo que ese va a ser un punto importante. En el momento que nos deshagamos de eso, de la propuesta BIP 110 y el mercado siga como hasta ahora, seguramente las cosas mejorarán algo para Bitcoin. El hash rate, que vamos a mirar ahora, se está manteniendo bastante bien, fijaros. No estamos tan lejos de los máximos como el precio. En el caso del hash rate, la zona máxima la tuvimos en este punto, aproximadamente en 850.000, bueno, la medida de hash rate, no sé si son terahashes, y ahora mismo estamos en bueno, no lo veo muy bien exactamente aquí cuánto me marca, pero no es una diferencia en porcentaje. Como veis, si tomamos como referencia estos números, no es una diferencia en porcentaje tan alta como el precio. Así que el hash rate se ha mantenido bastante bien. Ya sabéis que el hash rate es lo que mide la potencia de minado y los mineros no se han ido. O sea, sí que hay menos que en el pico, pero no es una disminución tan notable para todo lo que ha caído el precio. Entonces, por mucho que nos quieran vender que la minería está muy cara y tal, en algunos sitios no lo tiene que estar porque si no, no seguirían minando. La gente no es estúpida, no va a minar perdiendo dinero. Evidentemente ha habido una limpieza por la caída de precios, pero los que siguen es porque tienen beneficio. Tú no sigues en una cosa si no tienes beneficio, te dedicas a otra cosa. Y sobre todo ahora teniendo la alternativa de utilizar toda la infraestructura que tienen las mineras para inteligencia artificial. Es fácilmente... eh, se puede hacer fácilmente un cambio de negocio, con lo cual, si sigues en el negocio, si el hash rate se mantiene más alto que el precio, porque en relación a los máximos el hash rate se mantiene más alto que el precio, quiere decir que a la gente le sigue interesando minar a estos precios. Donde sea, en algún sitio en el que la energía sea barata, en algún sitio donde no necesiten refrigerar, en algún sitio donde los costes sean realmente bajos, la gente sigue minando. Con lo cual, eso es un apoyo importante para la red. Hay temas todavía importantes por resolver. Evidentemente, ya lo hemos comentado que mientras no resolvamos el tema de los ordenadores cuánticos y siga la incertidumbre con eso, creo que el precio no despegará como nos gustaría. Eh, por mucho que se esté discutiendo, porque se está discutiendo. Si no se llega a ningún acuerdo, da igual. O sea, yo puedo estar discutiendo de algo, tengo una postura con otra persona que tiene otra postura totalmente en contra. Si no avanzamos ninguno hacia el otro, no va a llegar a un consenso. Por mucho que estemos discutiendo, o sea, no se puede decir, no, ya se está discutiendo, ya se está discutiendo, pero ¿se está avanzando algo? No. Hay unas posturas muy férreas, muy encontradas y, y esa división, si no se llega a un punto de consenso en algún momento, pues si va pasando el tiempo, en algún momento tiene que haber un hard fork. Y ese es el problema. Si hay división hard fork, unos quieren ir por un lado, otros quieren ir por el otro, la cadena se debilita. Eso es el problema de no llegar a un consenso para frenar el food de los ordenadores cuánticos. Que sí, se discute, pero si se discute y nadie se baja de su burro, pues al final va pasando el tiempo y cuando ya sea obligatorio tomar una decisión porque se nos echa encima el tiempo, imaginemos dentro de 3 años, cuando todos ya estén empezando a cambiar a sistemas postcuánticos, por ejemplo en Estados Unidos creo que dieron un plazo hasta el 2030 o 2031 para cambiar todos los sistemas
para que sean resistentes a ordenadores cuánticos. Imaginamos que llegamos a ese punto y todavía estamos discutiendo en Bitcoin. ¿Qué hacemos con eso? Pues llega un punto en el que tienes que decir, hasta aquí hemos llegado, no avanzamos nada, yo tengo una postura, el otro tiene otra totalmente diferente, no nos ponemos de acuerdo y hay que hacer algo ya, porque si no ya es evidente que vamos tarde y entonces se divide la cadena, ¿vale? Un hard fork. Yo creo que eso está pesando mucho en el mercado. No solo ese hard fork posible por no ponerse de acuerdo con qué hacer con los Bitcoin perdidos, sino los de BIP 110 también quieren su fork para salir con su idea, ¿no? O sea que al final creo que todas estas discusiones, faltas de consenso, etcétera, son las que están minando también en parte Bitcoin. No es todo un punto concreto, como hemos dicho, hay varios puntos. Está, pues, hasta ahora estaba lo de la ley MiCA que estaba minando la fortaleza de Bitcoin, el tema regulatorio de Estados Unidos que no termina de avanzar, varias cosas. Todas las que hemos comentado juntas han hecho que el precio pues haya caído lo que ha caído, comportándonos mucho peor que la bolsa en el peor momento histórico de todo Bitcoin, porque nunca ha estado tan mal con la bolsa tan bien. Así que bueno, lo único pues eso, ver que hay alguna cosa positiva como la del hash rate, las liquidaciones que hubo los últimos días también nos marcan un suelo temporal al menos, lo iremos viendo si es un suelo definitivo o solo es un suelo temporal, pero en el largo plazo todavía vemos que tenemos muchas cosas que no están resueltas y que difícilmente se van a resolver en los próximos 2-3 años, que nos va a lastrar mucho. Entonces, aunque hayamos tocado el suelo, como comenté en algún momento, no creo que vayamos hacia los máximos tan fácil en los próximos 2-3 años. La gente se piensa que sí, que va a ser un movimiento otra vez súper fácil, parabólico hasta máximos y que luego lo vamos a superar y vamos a ir a 200.000. No creo que sea el caso para nada. Pero bueno, los que tienen más plazo de tiempo lo tienen mejor, porque bueno, en otros 8 o 10 años sí que seguramente el mercado estará mejor, pero los que tienen menos plazo de tiempo, pues en estos años habrá que manejar la situación un poco de forma diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos ya a ver un poquito qué está haciendo el precio. Como digo, los últimos 3 días son muy positivos, porque nos hemos desmarcado de los mercados, pero la diferencia que tenemos es enorme. Daros cuenta que estamos en un menos 50 y algo por ciento, no sé cuánto exactamente vamos a calcular. Desde el máximo, exactamente, tenemos más o menos aproximadamente un menos 50%, y la bolsa ha subido desde esa misma fecha que Bitcoin estaba en 126.000, la bolsa ha subido un 22%. Es decir, si Bitcoin hubiera subido lo mismo que la bolsa desde el máximo, desde esta fecha, porque desde esta fecha la bolsa ha subido un 22%, si solo hubieras hecho la misma subida que la bolsa, es decir, un 22%, nada más, no subir más, estaríamos hablando de que estaría en 153.700. Esa es la diferencia que está viendo, solamente subiendo lo mismo que la bolsa, desde ese punto. Que normalmente Bitcoin cuando subía la bolsa subía más. Imaginaros, solo subiendo la bolsa, lo mismo que la bolsa, tendríamos que estar ahora mismo en 153.000 y pico. O sea que la diferencia entre donde debería estar y donde está, si la miramos y nos vamos aquí a 153.000 y pico, es de un 59%. Esa es la diferencia de donde debería estar mínimo. Mínimo, comportándose igual que la bolsa, que lo normal es que se comportase mejor, porque es un activo más volátil y normalmente, históricamente ha demostrado que cuando la bolsa sube un 22, Bitcoin igual sube un 50. O sea, en lo mínimo, en el comportamiento más básico posible de Bitcoin frente a la bolsa, tendríamos que estar en 153.000. Y en un comportamiento más normal, que hubiese subido en vez de un 22%, un 40%, ya no digo un 50%, un 40%, deberíamos estar en
Espera que no me llega aquí el gráfico. Un 40%, deberíamos estar en 176.900. Esos son los niveles donde debería, en torno a entre 153.000 y 176.000 es donde debería estar Bitcoin si hubiera seguido el comportamiento de los mercados, que era lo lógico. Lo que todo el mundo debería esperar, porque es lo que ha pasado históricamente hasta este punto. O sea, hasta el día que tocamos 126.000, el comportamiento de Bitcoin era ese. Mercados subían, Bitcoin subía tanto o más. Nunca bajaba un 50% con el mercado subiendo un 22%. Nunca. Nunca. O sea que ahí es donde se rompió algo, o las expectativas cambiaron, o algo pasó, que muchos se creen que es el ciclo, pero que no tiene que ver, porque el ciclo siempre ha estado vinculado a caídas del resto del mercado. ¿Vale? El ciclo pasado la bolsa cayó un 30 y pico por ciento, ahora hemos subido un 22%. No tiene nada que ver. Hay otros asuntos pendientes, algunos los hemos comentado, otros igual ni siquiera los sabemos que pueden estar influyendo en esto, pero ha habido un cambio brutal en la expectativa y ahora tenemos mucho por recuperar. Pero bueno, por lo menos los últimos 3 días, como digo, han sido bien positivos. Nos hemos desmarcado de la bolsa porque la bolsa no se ha movido de donde está prácticamente el SP500 los últimos 3 días. Y bueno, hemos roto la primera línea de resistencia, que es esa línea de tendencia bajista acelerada. Pero no hemos hecho nada hasta que no rompamos 66.400. Una vez que rompamos esa zona de 66.400 con claridad, o sea, no me vale 66.500. Tiene que ser una ruptura contundente, que se vaya con una vela hasta la zona de 67.000 y pico y cierre por encima. Hasta que no haga eso, no vamos a tener un rebote serio. Si logra hacer eso, entonces podría empezar a verse la cosa de forma diferente, podría empezar a salir noticias un poco más positivas, no toda la negatividad que ha habido estos días en torno a MicroStrategy, que es otro de los factores que se suman a todo eso que hemos hablado de ley MiCA, ley Clarity, incertidumbre sobre ordenadores cuánticos, la propuesta BID 110 que quiere dejar a los bloques prácticamente vacíos y sin comisiones. Todas esas cosas que están, digamos, formando un amasijo de cosas que influyen negativamente en Bitcoin. Se suma MicroStrategy también, se suman las empresas que han comprado Bitcoin y no son capaces de sostener esas compras porque se han endeudado demasiado. Todo eso ha sido muy negativo y encima se ha metido food con mentiras durante todo este tiempo. Si la cosa empieza a mejorar, si el gráfico empieza a saltar por encima de estas zonas, empezarán a venir otra narrativa un poco más positiva y espero que al menos tengamos un rebote más serio que nos permita ganar al menos parte de esa desventaja que tenemos con las bolsas. Pero fijaros que la desventaja, estamos mirándola contra 126.000, pero que en realidad la desventaja es contra 150 y algo mil, 170 y algo mil. O sea, es una brutalidad lo que nos hemos dejado de ganar por este comportamiento tan negativo que hemos tenido en los últimos meses, ¿vale? Pero bueno, ya digo, vamos a ver si poco a poco vamos superando niveles. Tenemos el siguiente nivel importante es esta vela verde, esta línea verde que tenemos aquí, que está muy cerquita, 63.400 aproximadamente. Ese es el siguiente nivel a superar. Esta línea verde viene de la tendencia bajista principal que teníamos cuando empezamos a caer desde los 126.000, pasando por el primer punto relevante de rebote que tuvo, que fue a principios de año en 98.000. Esa línea verde se rompió al alza en abril, pero luego nos desplomamos por debajo de ella nuevamente y vuelve a ser resistencia, con lo cual superarla es importante. No es el punto clave, pero es el primer punto que tenemos que superar. Después tenemos también otra resistencia horizontal en los 64.320, que va a coincidir casi con la otra línea bajista acelerada, pero menos acelerada, esta línea morada también que tenemos aquí, y coincide con los mínimos que hicimos más o menos en la zona de febrero, finales de febrero, este punto de aquí que estoy señalando en el gráfico. Y después de eso ya nos viene esos 66.400, 66.500, que es donde tiene que romper con fuerza para marcar un máximo creciente en el corto plazo, que ya nos saque un poco de esta zona más claramente, ¿no? Y nos permita ir a por la línea bajista principal, esta línea azul,
que tiene en cuenta el rebote que tuvimos hasta los 82.000 en mayo. Ese es el punto que nos marca esta línea azul, que también es otra línea muy importante porque superar esa línea sí que nos sacaría ya de esta zona. Superar esa línea azul, esta última línea bajista que tenemos aquí, nos sacaría del mercado bajista y no quiere decir que nos vaya a meter en un mercado alcista de lleno, pero por lo menos nos meteríamos en un mercado lateral y aunque, ya digo, aunque no suba mucho en el corto plazo, por lo menos nos garantiza que es muy difícil que perdamos otra vez la zona de los 60.000. Si superamos esa zona de esa línea de tendencia azul, por lo menos el suelo nos está diciendo más o menos que está por esta zona de 57, 58 que acaba de tocar recientemente. Pero nos queda mucho para eso, mucho. Tenemos que pasar muchas resistencias y luego tendríamos que pasar esta línea azul, consolidar por encima de ella y seguramente después estar muchos meses lateralizando hasta que pues mucho tiempo más adelante pues empiece a entrar dinero y a comportarse mejor si se van resolviendo todos esos asuntos de los que hemos ido hablando últimamente. Bien, vamos a mirar los diferentes tipos de temporalidades. El gráfico mensual va bien, va camino de ir hacia esa zona de 67-68 que es necesario para que el gráfico mensual no empeore después de la ruptura a la baja de la vela anterior. Todavía vamos a estar seguramente 5 o 6 meses viendo si este gráfico se recompone. O sea, no va a ser tan fácil. Ahora, aunque rebote hacia esa zona, si el mes siguiente volvemos a caer, seguimos estando en la cuerda floja hasta que no establezcamos una nueva línea de tendencia con menos inclinación, que no sé en qué punto se podrá establecer. Espero que sea este el punto, pero si no es este el punto, tendríamos que mirar más abajo para establecerla. O sea que de momento estamos salvando el mes o el principio de mes, pero las cosas siguen estando todavía peligrosas para el medio plazo. La vela semanal también está envolviendo gran parte de la vela anterior, pero todavía no ha roto nada tampoco. O sea que todavía aquí también tenemos mucho camino por hacer. Las próximas 4 o 5 semanas son muy importantes. Y en el diario ya hemos visto todo, hemos comentado todo lo que había que comentar y en el gráfico horario pues hemos ido saltando esas resistencias poco a poco, pero ahora pues estamos un poco fin de semana, se ha parado un poquito el precio, parece que quiere corregir un poco, veremos a ver cómo continúa el lunes después de este parón también que ha habido en las bolsas. Si seguimos comportándonos mejor que las bolsas, pues será bienvenido, pero también tenemos que tener en cuenta que las bolsas en algún momento pueden corregir, o sea que veremos a ver qué pasa cuando las bolsas corrijan también. Quiero ver si somos capaces de aguantarlo o si por el contrario también nos vamos a la baja cuando las bolsas corrijan. Pero bueno, por lo menos hemos ganado un poco de altura. Nos hemos ido un 4% por encima de los mínimos y eso que tenemos de margen por si las bolsas caen por lo menos, ¿no? Vamos a hacer el repaso de las altcoins y terminamos con eso ya. AVE, como veis, ha corregido en los últimos días después de ese avance vertical que tuvo por unas compras que hubo ahí y se ha quedado un poquito estancado en esta zona de los 1400. Cardano ha rebotado fuerte estos últimos días, se está acercando a la siguiente resistencia, que es la zona de los 310. Ya dijimos que esa zona podría ser interesante para salir de ahí, para el que esté todavía atrapado en Cardano. BGB ha rebotado estos días, hoy cae un 1,65%, pero ha respetado el soporte que tiene en la zona de los 2.697 aproximadamente. BNB repitiendo, ha subido estos dos últimos días, como veis. Ethereum sube un 0,33%, que ha mejorado también el gráfico bastante. Se ha quedado un poco atrás con respecto a Solana, ahora lo veremos Solana, pero por lo menos ha roto la resistencia de los 0,02729 y está atacando la siguiente resistencia, que es esta zona de 0,02827. Eso también eh, ayuda al contexto, cuando ves que no solo sube Bitcoin, sino que también suben las altcoins, es que alguien está empezando a tener, a querer especular al alza con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es positivo al final, ¿no? Quiere decir que hay alguien que todavía tiene interés aquí y que está intentando sacar provecho, al menos en el corto plazo, ¿no? De esos rebotes. Solana, ya hemos visto que está mejor que Ethereum últimamente, parece que se ha llevado una parte importante de la tokenización y eso, bueno, son competencia al final, es lo que hemos dicho, cuando a alguna le va muy bien, a la otra no le va tan bien y en este caso pues Solana ha superado varias resistencias más que las de Ethereum. Ethereum está intentando superar lo que para Solana eran, por ejemplo, los 0,01193.
Esa es la zona que está atacando Ethereum y Solana ya la ha pasado hace varios días con mucha fuerza, como podemos ver. Tron rebota un poquito de este último movimiento de corrección que ha habido, va un poco a la contra, Tron. Cuando el mercado va mal, se comporta bien contra Bitcoin, cuando el mercado va bien, retrocede un poco contra Bitcoin, va un poco a su aire, es un token un poco, el comportamiento es un poco extraño. XRP también rebota, ayer rebotó, aprovechó esa subida, ya veis que está peor que Ethereum, mucho peor que Solana, pero claro, aprovecha el momento para rebotar también, les interesa, evidentemente. Y Zcash también ha subido estos últimos días, pero la veo como haciendo un techo en esa zona. Incluso aunque esté el mercado positivo, me da la sensación de que en cualquier momento puede tener una caída importante. Y dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 62.463. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.